El siguiente tema tiene que ver con la accidentalidad en la construcción en cifras, evolución reciente. Está a cargo de la magíster economista Florencia Seré, de la Cámara de la Construcción del Uruguay. Se graduó en la UDELAR, cuenta con un posgrado en Economía y Gestión Bancaria por la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Es máster en Finanzas por la UM y cuenta con un máster en Innovación y Emprendimiento por la Universidad de Barcelona. Posee 10 años de experiencia laboral, habiendo trabajado tanto en el sector público como en el privado. Actualmente es responsable del Departamento de Estudios Económicos de la Cámara de la Construcción del Uruguay. Allí desarrolla estadísticas sectoriales, analiza la coyuntura económica general y sectorial también y ofrece asesoramiento a las empresas. Además, aborda distintos ejes de trabajos vinculados a la productividad, competitividad, innovación y sustentabilidad, entre otros. Florencia, ¿cómo te va? Bueno, gracias a todos. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Como decía Rafael, la idea de este espacio es dar un breve pantallazo de lo que es la situación de la accidentabilidad laboral en la economía en general y en la construcción particularmente, que bueno, es la actividad económica que hoy nos convoca. Y además la intención es vincular lo que es la evolución de la accidentabilidad laboral en la construcción con la evolución de otros indicadores o números y cifras que caracterizan a nuestra actividad. Para empezar, nos parece importante poder presentar al sector de la construcción en números. Como ustedes ya saben, la actividad de la construcción es una actividad que tiene un fuerte poder de tracción y encadenamiento hacia atrás y hacia adelante en la cadena de valor de la construcción, pero también en la economía en general. Como ustedes sabrán, el valor agregado bruto de la construcción, que es el valor total de la producción de la actividad, representa casi que un 5% del PIB nacional en términos corrientes. En 2022, el valor agregado bruto de la construcción ascendió a 3.400 millones de dólares y verificó un crecimiento anual real de 7%, mientras la economía creció un 5%. Si vamos a lo que es el tema de la facturación, con datos a 2021, que es lo último que tenemos disponible, unas 66 empresas constructoras agrupan una facturación que es casi la mitad del valor agregado bruto de la construcción. Y si miramos lo que es el dato de empresas y establecimientos productivos en la construcción y su peso relativo en lo que es el total de empresas y establecimientos productivos en la economía, este ratio es de 2%. Parecerá relativamente bajo, pero la realidad es que la importancia del sector a nivel de la economía es muy relevante, muy alta. ¿Por qué? Bueno, principalmente por dos cuestiones. Por un lado, por el tema de la inversión y por otro lado, por el tema de la ocupación. Por el lado de la inversión, sabemos que históricamente entre el 60 y 70% de la inversión total en la economía ha correspondido a inversión en construcción. Y dentro de lo que es la inversión en construcción, el 70% corresponde o proviene del sector privado, por lo que en general se dice que la construcción puede ser un motor claro del dinamismo de la economía y particularmente a impulsos o a esfuerzos del sector privado en gran medida. Además, cabe destacar que un poco más del 10% del total de inversión en maquinaria y equipos en la economía corresponde a inversión realizada por empresas de la construcción. Y en lo que tiene que ver con la ocupación, ustedes ya sabrán que la construcción es una de las principales fuentes generadoras de empleo. De hecho, ocupa a cerca de un 8% de la población ocupada en Uruguay, con cerca de 118.000 trabajadores a nivel general. Pero si nos concentramos en lo que es el personal directo de obra, bajo la ley 14411, particularmente en 2022, se alcanzó un promedio superior a los 57.000 trabajadores. Haciendo un doble clic en este último dato, acá lo que vemos es una gráfica de barras que muestra la evolución del promedio anual del personal directo de obra ocupado en la construcción desde el año 2000 hasta el 2022. Como vemos ahí, en el 2022 se alcanzó un promedio de cerca de 57.300 trabajadores, constituyendo así un récord desde 2014. En este sentido, importa destacar que casi que el 20% de este número, o sea, de esta cantidad de trabajadores ocupados en 2022, correspondió a trabajadores que trabajaron en la planta de UPM2, en el ferrocarril central y también en algunas obras anexas a estos megaproyectos. Ya entrando a lo que es la evolución de la accidentabilidad a nivel de la economía, es importante destacar primero que el 80% de los accidentes de trabajo registrados en el Banco de Seguros del Estado son accidentes
amparados bajo la ley 16.074, que es la ley de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Y lo que se ve ahí en estas gráficas es básicamente la evolución de la cantidad de accidentes de trabajo año a año desde 2014 hasta enero-agosto de 2022. Y lo que se ve ahí es una clara tendencia decreciente en términos generales, salvo algunos años excepcionales como el 2019, 2021, que principalmente tienen que ver con repuntes en la actividad y por ende repuntes en el nivel de ocupación. Como verán, en 2021, por ejemplo, si bien el dato es superior al de 2020, tenemos que tener en cuenta que en 2020 fue el primer año de pandemia, un año en que muchos sectores de actividad tuvieron que dejar sus trabajos y eso se refleja evidentemente en lo que es la accidentabilidad en gran parte. Pero de todas maneras importa marcar acá que el nivel de accidentabilidad de 2021 sigue siendo igualmente bajo a los niveles prepandemia. Como para tener una idea de comparación, en 2014 teníamos un nivel de 55.000 accidentes en la economía, ahora estamos teniendo un nivel cercano a los 39.000. ¿Sí? En lo que es el periodo enero-agosto de 2022, que es el último dato que tenemos disponible de acuerdo al Banco de Seguros del Estado, tenemos que hubo un incremento de casi 3.000 accidentes en la economía. Y bueno, eso lo vemos en la gráfica de abajo a la derecha, que muestra lo mismo que en la de arriba, pero en los periodos de enero a agosto, como para poder comparar mejor. Si vamos de los más generales a lo más específico, vemos acá lo que es la evolución de la accidentabilidad en la construcción, considerando lo que son los accidentes de trabajo registrados en los trabajadores dentro de la construcción, grupo 9, según el criterio del Ministerio de Trabajo. También lo que se ve en esta gráfica es que la evolución en la accidentabilidad laboral en la construcción es muy parecida a la de la economía en general, con un promedio de cerca de 4.000 accidentes de trabajo por año. Y tenemos que el 12% de los accidentes de trabajo laborales amparados ha correspondido a los trabajadores de la actividad de la construcción en el periodo de 2014 hacia agosto de 2022. Ya yendo hacia un corte más específico, la idea es concentrarnos a partir de ahora en el análisis de lo que es la accidentabilidad laboral en el personal directo de obra bajo la ley 14411. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado, sabemos que en los accidentes de trabajo en la construcción, el 82 corresponde a personal directo de obra bajo la ley 14411, y además porque este corte de información nos va a permitir poder comparar la evolución de la accidentabilidad, por ejemplo, con lo que es la evolución de la ocupación un poco más claramente. Entonces, esta gráfica lo que muestra es lo mismo que veíamos en la pantalla anterior, pero con la desagregación entre lo que son trabajadores incluidos en la ley 14411 y los excluidos. El área más oscura corresponde a trabajadores incluidos en la ley 14411, el área más clara a los excluidos. Particularmente en los primeros 8 meses de 2022 se registraron 2.365 accidentes en trabajadores incluidos en la 14411 y 565 en trabajadores no incluidos. Como les decía, la idea también es ver qué pasa con la accidentabilidad laboral en el trabajo, y en la ocupación, en la construcción. Estas gráficas lo que muestran es que existe una relación alta, directa y positiva entre lo que es la cantidad de accidentes de trabajo y la cantidad de ocupados. En estas gráficas lo que se ve es en la gráfica, son las barras, la cantidad de accidentes, y en la línea, la cantidad de ocupados. Como ven, evolucionan de manera muy similar, lo que quiere decir que, en general, cuando aumenta la ocupación, tiende a aumentar la cantidad de accidentes en el trabajo, y cuando cae la ocupación, tiende a caer la accidentabilidad, e incluso en mayor medida. Y esto se ve también en la tabla que está abajo a la izquierda. Esta tendencia también se ve en frecuencia mensual, con mayor claridad quizás en esa gráfica, y bueno, lo que permite concluir es que básicamente la ocupación en la construcción y la accidentabilidad en el trabajo tienden a comportarse en el mismo sentido. Y un dato que quería agregar que surge también de esta gráfica es que entre 2017 y 2022 se ha alcanzado un promedio mensual de accidentes de 243. Yendo un poco más hacia lo específico en este análisis, lo que vemos es que el 99% de los accidentes de trabajo registrados en construcción, personal directo 14411, corresponde a hombres. Esto es consistente con lo que seguramente ya sepamos sobre lo que es la industria, pero también con los resultados que surgen de la encuesta de personal ocupado de la Cámara, que se hace semestralmente a los asociados. Y bueno, algunos datos es que
En promedio, el 94% de los trabajadores empleados por las constructoras son hombres. Dentro de lo que son el total de empleados, el 80% corresponde a personal directo de obra y el 20% a técnicos administrativos y profesionales. Y lo que más tiene que ver con este dato puntual de accidentabilidad es que dentro del personal directo de obra, el 98% en promedio es de sexo masculino, por lo cual esta información es sumamente razonable y compatible. Otra de las cosas que queríamos mostrar es cómo incide la edad del trabajador en la accidentabilidad en el trabajo. Bueno, lo que surge de estas gráficas, de las dos gráficas, es que 6 de cada 10 accidentes de trabajo en la construcción ocurren en trabajadores entre 26 y 45 años. Un tercio corresponde a 26 y 35, otro tercio a 36 y 45 años. Y esto lo que nos permite deducir es que en general la accidentabilidad es mayor cuanto más temprana la edad del trabajador es. Y esto puede también tener que ver con el hecho de que quizás en las edades más tempranas los trabajadores todavía no tienen incorporadas algunas habilidades, responsabilidades, o no tienen del todo interiorizado el rol o la capacidad y el compromiso que deberían tener. Y en ese sentido, particularmente en los primeros 8 o 9 meses del año 2022, lo que se vio es que el rango etario en el cual se registraron más accidentes de trabajo fue el de 26 a 35 años, cuando en realidad en el año anterior el rango etario con mayor accidentabilidad fue el de 36 a 45, pero más o menos siempre se mantiene en ese rango. En vínculo con lo anterior, lo que tenemos es que 60 de cada 100 accidentes que ocurren en la construcción se dan en trabajadores con menos de un año de antigüedad en la empresa, y solamente el 7% de los accidentes ocurre en trabajadores con más de 9 años en esa empresa. Esto también tiene que ver con lo que decía antes, por lo cual se deduce de estas dos pantallas que la accidentabilidad, al menos en la construcción, es mayor cuanto menor es la edad del trabajador y cuanto menor es la antigüedad en la empresa. Además tenemos que el 98%, casi la totalidad de los accidentes en la construcción ocurre en trabajadores jornaleros, lo cual es consistente con el hecho de que es la forma más habitual de contratación actualmente. Y también tenemos que cerca del 70% de los accidentes ocurren en trabajadores que están contratados por la empresa principal de la obra, y un 30% básicamente corresponde a trabajadores que son contratados por las empresas subcontratistas. Está principalmente concentrada en la capital del país. A la capital del país le sigue Maldonado, le sigue Canelones, le sigue Durazno. Y bueno, eso se traduce o se ve casi que en relación directa con lo que es la distribución de los accidentes de trabajo, ¿no? Acá lo que vemos es que casi la mitad de los accidentes de trabajo en el periodo de análisis en promedio desde 2017 hasta 2022 se han registrado en la capital del país. Y bueno, a Montevideo le siguen justamente Maldonado, Canelones y Durazno. Recordar que Durazno capaz que puede sorprender, pero tiene que ver con justamente el desarrollo de la segunda planta de UPM y algunas obras anexas en las cuales, estuvieron trabajando muchas personas con una complejidad importante y con un trabajo coordinado y conjunto de distintas empresas al mismo tiempo. Además, queríamos contar lo que son las partes del cuerpo afectadas, o las principales partes del cuerpo afectadas en los accidentes de trabajo en la construcción, que seguramente tengan que ver en gran medida con el tipo de actividad que se desarrollan los trabajadores. El 31% corresponde a miembros superiores, el 25% a miembros inferiores. Lesiones de cabeza tienen un peso relativo de 17% y las lesiones de espalda de un 13%. Y esto tiene que ver o se relaciona en gran medida con los tipos de accidentes que se registran mayormente, ¿no? El 25% corresponde a esfuerzos excesivos o falsos movimientos, el 20% tiene que ver con pisadas sobre objetos o choques o golpes sobre objetos, y el 14% tiene que ver con caídas de personas. Obviamente que hay otros motivos y otros tipos de accidentes, pero estos son los que se destacan principalmente en el periodo de análisis. Ya para ir cerrando, la idea es mostrar la evolución de algunos indicadores de siniestralidad que llevamos desde la Cámara de la Construcción en forma frecuente. Estos son el índice de incidencia, que lo que muestra es la cantidad de accidentes de trabajo por cada 1000 trabajadores, y el otro es el índice de frecuencia, que lo que muestra es la cantidad de accidentes de trabajo por cada 1.000.000 de horas trabajadas. Yendo hacia lo que es el índice de incidencia, lo que vemos es que en promedio, en los primeros 9 meses del 2022, se habrían registrado 5,3 accidentes por cada 1.000 trabajadores. Ese es un nivel un poco marginalmente superior a los de 2021 y 2020. Y el índice de frecuencia registra 43 accidentes por cada 1.000.000 de horas trabajadas,
un registro levemente por encima del nivel de 2021, pero esto, como decíamos, seguramente tenga que ver con el hecho de que en 2022 se registró un buen dinamismo de actividad en la construcción, un consecuente récord de ocupación, superando los 57.000 trabajadores, y esto más allá de que desde el sector de la construcción haya un compromiso y un trabajo activo y proactivo, particularmente desde la Cámara de la Construcción, para, bueno, no solamente cumplir con la normativa vigente, sino que también fomentar la incorporación de buenas prácticas, la formación continua, la actualización, generar instancias como estas. Pero bueno, estadísticamente y probabilísticamente a veces cuando hay más actividad, más ocupación, estas cosas pueden reflejarse en este tipo de índices. Así que bueno, esto era un poco lo que queríamos mostrar, un breve pantallazo, y la idea era que no fuera muy largo para no extendernos mucho más, pero por supuesto que quedo atenta y a las órdenes por cualquier duda. Gracias.